¿Quién cambió el sábado por el domingo? Daremos respuesta a esta pregunta a través de la palabra de Dios y también de la historia. Por eso te invito a que te quedes hasta el final para ver quién produjo este cambio del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Existe en la Biblia algún mandato de cambiar el sábado por el domingo? En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, la palabra de Dios dice: El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bíblicamente no encontramos un mandamiento o un mandato explícito que Dios ordene de cambiar el sábado por el domingo. Es más, la Biblia confirma que el día de reposo, el día que Dios apartó, el día que Dios santificó y bendijo, se llama sábado. Es más, en la Biblia no vas a encontrar un día con nombre propio, sino sábado, puesto por el mismo Dios en el jardín del Edén. Y en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 10, la palabra de Dios dice: Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Dios es específico al decir, acuérdate. ¿Y por qué Dios colocó este mandamiento con este verbo de acordar? Porque Dios sabía que la raza humana, el ser humano, iba a olvidar, iba a sacar de su mente el día sábado. Así que Dios nos muestra que el sábado es el día escogido, designado por Él, para que nosotros los seres humanos podamos adorarlo. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Nosotros como seres humanos somos los primeros que nos beneficiamos en guardar y descansar el día séptimo, el sábado. La Biblia también nos muestra que Jesús guardó el séptimo día, que Jesús guardó el sábado. Lucas 4, versículo 16 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era ir los sábados a la sinagoga. Por eso el texto nos dice, y de costumbre, como de costumbre, Jesús nos enseñó realmente cómo guardar y santificar el día sábado. Sin embargo, a través de la historia, Satanás ha querido borrar de la mente del ser humano el sábado, porque el sábado nos muestra que Dios es el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. Pero aún hay más. La Biblia también nos muestra que los apóstoles guardaban el sábado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 14, la palabra de Dios dice: Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Está hablando aquí de Pablo y sus compañeros, cómo guardaban los sábados. Es más, el Nuevo Testamento está lleno de versículos en los cuales se muestra
que los discípulos o los primeros cristianos guardaban el sábado, se congregaban los sábados en las sinagogas y a veces en las casas. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 2, la palabra de Dios dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. La costumbre de Pablo y la de los demás discípulos era, como Jesús les enseñó, ir a la sinagoga a adorar a su Dios. Hoy día se dice que el sábado ya no hay que guardarlo, que fue clavado en la cruz. Pero la pregunta es, si el sábado fue clavado en la cruz, siendo el 4º mandamiento de la ley de Dios, quiere decir que los demás mandamientos también fueron clavados en la cruz y que tengo el permiso de matar, violar, de mentir, de fornicar, de adulterar, porque esos mandamientos que me decían que no lo hiciera ya fueron clavados en la cruz. A veces utilizamos las escrituras fuera de su contexto y ahora vamos a introducirnos en la historia. ¿Quién fue el que introdujo la observancia del domingo por el sábado? ¿Y cómo llegó esta enseñanza o esta doctrina satánica a los cristianos o al mundo creyente? En ningún lado de la Biblia hay un mandamiento o hay una orden específica, ni de parte de Dios Padre, ni de parte de Jesús, el Hijo, ni del Espíritu Santo, e inclusive ni siquiera de sus propios discípulos, de cambiar el sábado por el domingo. Entonces, ¿por qué muchos cristianos empezaron a reunirse los domingos? Porque el domingo fue asociado por la resurrección de Jesús, por ser el primer día de la semana. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 1, dice: Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si tú notas aquí, ellos descansaron el sábado. Jesús descansó el sábado en la tumba y fue el primer día de la semana, llamado domingo, que ellos fueron a la tumba a visitar el cuerpo de su maestro. Y ya conocemos la historia, ya Jesús no estaba allí porque había resucitado. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7, dice: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí la Biblia nos muestra que los discípulos estaban congregados, o muchas personas estaban congregadas porque Pablo les estaba predicando. Aquí Pablo reunió a un grupo de cristianos para predicar de Jesús resucitado, el primer día de la semana. Pero ahora vamos a ver la historia. ¿Cómo fue que la historia vino introduciendo el cambio del sábado por el domingo? Ahora, debemos tener en cuenta que hay una profecía en el libro de Daniel que dice que vendría un poder político religioso que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Tiempos, el 4º mandamiento es un mandamiento de tiempo, y la ley de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo está diciéndole a los hermanos de Corinto que reúnan ofrendas antes de que él llegue. Pero sin embargo, aquí no dice que el sábado fue abolido y que hay que adorar el domingo. Aunque ellos estaban reunidos el domingo, o Pablo les dijo: cada primer día de la semana recojan ustedes algo aparte para ofrendar a los pobres, a las viudas, háganlo para que cuando yo llegue ya todo esté reunido. El texto aquí no está sugiriendo un cambio de día, de adoración, ni los días, ni los versículos anteriores han sugerido que el sábado fue cambiado por el domingo. Dios es muy específico en su palabra y Dios nos muestra
que el sábado, inclusive el profeta Elías dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Isaías 66, 22 al 24. La ley de Dios es vigente y es eterna, y aunque Satanás ha querido destruirla, ha querido abolirla, ha querido borrarla, Dios siempre mantiene a sus hijos fieles en todos los países, en todos los lugares del mundo. Entonces, históricamente, ¿cuándo ocurrió este cambio del sábado al domingo? Acompáñame a descubrirlo. Tenemos que tener en cuenta y tener claro que este cambio no se realizó de una vez o de la noche a la mañana. Este proceso fue un proceso gradual. En el siglo I y en el siglo II, muchos cristianos empezaron a reunirse el día domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. La historia nos muestra que Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo: los cristianos nos reunimos en el día del sol, el domingo. O sea que este cambio empezó a cobrar vida desde el siglo I en adelante. En el año 321, el emperador Constantino promulgó un decreto civil que hacía que los cristianos adoraran el día domingo, el día del venerable sol. Esta fue una nueva ley civil romana, no fue un nuevo libro bíblico o algún texto nuevo que la Biblia haya adoptado. Y en el concilio de Laodicea, en el año 363-364 después de Cristo, se emitieron disposiciones eclesiásticas que desalentaban para no guardar el sábado y en cambio empezar a guardar el día domingo. Entonces, ¿quién lo cambió? Según la historia general, Jesús no aparece cambiando el sábado por el domingo. Los discípulos no aparecen dando órdenes de cambiar el sábado por el domingo. La práctica dominical empezó en algunos cristianos después de la muerte de Cristo porque conmemoraban o recordaban que Jesús resucitó el primer día de la semana. El emperador Constantino ayudó a introducir civilmente el decreto de la observancia del día domingo por el día sábado. Y la iglesia posterior aceptó esa práctica en su liturgia. Y algo muy importante y que debemos tener muy en claro es que el concilio de Laodicea juega un papel muy importante en el cambio del sábado al domingo. Acompáñame a descubrirlo. El concilio de Laodicea fue un concilio regional, no fue universal ni fue ecuménico. Celebrado en Laodicea, una ciudad de Frigia en Asia Menor, que actualmente es el país de Turquía. Aproximadamente en el año 363 y 364 después de Cristo. Este concilio no logró reunir a toda la cristiandad, sino a obispos de la región occidental del Imperio Romano. Y su principal objetivo era tratar asuntos de disciplina eclesiástica, orden en la iglesia, prácticas litúrgicas y conductas cristianas. El canon más citado sobre el sábado es o fue el canon número 29, que dice: los cristianos no deben judaizar la observancia del día sábado, no deben trabajar ese día, más bien honrarían mejor descansando en el día del Señor, o sea, el día domingo. Y si es posible, descansaran entonces como verdaderos cristianos. Pero si se hallan judaizando, sean expulsados del cuerpo de Cristo. ¿Conoces la historia? ¿Sabes qué le pasó a aquellos cristianos que decidieron mantenerse fieles a la palabra de Dios? Fueron perseguidos por la Iglesia Católica, fueron asesinados, fueron dispersados,
fueron encarcelados, fueron echados en circos romanos por simplemente obedecer la ley de Dios. ¿Pero qué significa judaizar? Significaba adoptar prácticas relacionadas con el judaísmo, tales como la observancia ceremonial de la ley mosaica, la circuncisión y las fiestas judías, la alimentación ritual, el reposo sabático como una obligación legal. La Iglesia del siglo IV estaba marcando una diferencia doctrinal contra el judaísmo. Y es allí donde la Iglesia cristiana o primitiva empieza a alejarse del judaísmo. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de lo que te estoy diciendo y por qué lo hicieron? Existen varias razones históricas. Vamos a analizarlas cada una de ellas. Número 1, separación del cristianismo y el judaísmo. Después de las revueltas judías contra Roma en el año 60 al 77 y 132 al 135 después de Cristo, Roma veía con sospecha al judaísmo. Muchos cristianos querían diferenciarse claramente de los judíos. Causa número 2, el auge del domingo. Desde siglos anteriores, algunos cristianos ya se reunían en el día domingo por la resurrección de Jesús en ese día, el primer día de la semana. Por ejemplo, Justino Mártir en el siglo II dijo: los cristianos nos reunimos todos los domingos el día del sol. Esto muestra que la práctica dominical existía mucho antes que se realizara el concilio de Laodicea. Y algo muy importante es que el concilio no inventó el día domingo. Lo único que hizo el concilio de Laodicea fue ayudarle y darle fuerza y consolidarlo. Causa número 3, la influencia imperial. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino decretó descanso en el venerable día del sol. Este decreto dio respaldo político al día domingo, y el concilio de Laodicea vino después de este decreto. Entonces, ¿cambió el concilio el mandamiento de guardar el sábado? Históricamente hablando, no cambió la Biblia. El concilio de Laodicea no cambió la Biblia. La Biblia no fue editada allí, en ese concilio, pero sí decretó una norma eclesiástica disciplinaria para aquellos que guardaran el sábado en vez del domingo. Allí, en ese concilio, se dio favor al día domingo en vez del día sábado. Y esto es diferente de cambiar el texto bíblico. ¿Tenía el concilio de Laodicea alcance universal? ¿Tenía el concilio de Laodicea autoridad universal? Recuerda que este concilio fue regional, no fue ecuménico ni fue universal. Y no tenía autoridad sobre toda la cristiandad mundial. Pero sus decisiones influyeron mucho en el mundo cristiano. Hasta hoy podemos ver sus alcances. Pero ¿será que existe una profecía que anuncie este cambio? Acompáñame al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. El profeta Daniel está escribiendo que este poder político religioso cambiaría el tiempo y la ley. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, aunque no ha sido sacado de la Biblia, se enseña que no está en las nuevas versiones bíblicas. Es más, el catolicismo o los mandamientos católicos no aparece el sábado. En vez de eso, colocaron santificar las fiestas. Ese poder político religioso tuvo la autoridad
no divina, sino humana y diabólica, porque Satanás respalda esta idea de cambiar el día sábado por el día domingo. Y hasta el día de hoy, la gente, o en su gran mayoría los cristianos católicos y los cristianos protestantes, creen que el día de reposo quedó abolido y que el nuevo día de adorar es el domingo. Pero la Biblia no muestra esto, la Biblia no enseña esto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia confirma que Dios es el dueño del sábado y que Dios apartó ese día para que nosotros los seres humanos lo adoremos. Pero esta pregunta es muy interesante. ¿Cuándo fue que la Iglesia Católica adoptó este cambio de sábado al domingo? Vamos a ver qué dice la historia. En los primeros siglos, del siglo I al siglo III, ya algunos cristianos se reunían el día domingo para conmemorar la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, llamado domingo. Algunos ejemplos para ver cómo la historia nos muestra cómo fue que la Iglesia Católica adoptó este cambio, es que Didache, del siglo I al siglo II, dijo: nos reunimos en el día del sol. Y Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, dijo: nosotros nos reunimos, nosotros los cristianos, nos reunimos en el día del sol. Entonces, el domingo ya existía desde mucho antes que salieran los decretos o existiera el concilio de Laodicea. En el año 321, el emperador Constantino decretó descanso civil el domingo. Y fue entonces cuando la Iglesia Católica medieval instituyó el día domingo como día del Señor y dejaron de adorar el día sábado. Un ejemplo claro es que el Catecismo Católico lo confirma al decir que el cuarto mandamiento católico es santificad las fiestas, y cambiaron el cuarto por honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí viene algo interesante. ¿Afirma la Iglesia Católica que realizó este cambio? Históricamente, apologistas católicos sugieren y discrepan y incitan a que la observancia del día domingo se hizo por mandato apostólico, pero como ya hemos estudiado, en el Nuevo Testamento los discípulos se congregaban el sábado en la sinagoga. Tampoco dice que Pablo, Pedro, Juan o alguno de los discípulos instituyó el cambio del sábado por el domingo. No hay un texto bíblico que lo confirme. Hoy en día el mundo cristiano protestante junto con la Iglesia Católica creen y sugieren que el día sábado quedó abolido, que la ley de Dios quedó abolida en la cruz y que hoy nosotros debemos guardar el día domingo. Bíblicamente sabemos que eso tenía que suceder, la profecía así lo indica, y que al final se va a obligar a aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos y ancianos que no guarden ese día, serán perseguidos como en la Edad Media, por amor a Cristo. Pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bíblicamente, el sábado es el día que Dios designó y apartó. El domingo fue impuesto por Satanás mediante un gobierno político o un poder político religioso que quiere imponer su poder en la tierra. Pero la Biblia nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, las fechas más importantes, porque no hay una fecha exacta que diga que la Iglesia Católica introdujo el domingo en tal fecha, no la hay, pero las fechas más importantes son el año 321 después de Cristo y el año 323 al 324, donde sucedió el concilio de Laodicea. Fue en el siglo IV y en el siglo V donde esta enseñanza o esta doctrina de guardar el domingo por el sábado fue instituida con más fuerza dentro del mundo católico. Entonces, si alguien te pregunta qué día, qué año, qué fecha la Iglesia Católica tomó esto, no podemos decir con exactitud qué fecha. Podemos decir que fue un cambio que sucedió gradualmente
y se introdujo dentro del mundo cristiano protestante hasta nuestros días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que a partir de hoy podamos nosotros guardar el día santo, el día sábado dejado por Dios en su palabra. Que nosotros hoy obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas. Formes parte de esta gran familia, compartas estos mensajes que la gente ignora y podamos llegar a muchas personas más. Un fuerte abrazo y que Dios te dé la bendición.